Y vamos a hacer, como hacemos de vez en cuando, la lectura del capítulo. Amén. Dice la palabra del Señor así. Lo tenemos, Marcos capítulo 13. Dice la palabra del Señor así. Ahora me atrevo a leer porque tengo una Biblia con letra grande y no me tengo que inventar ante las palabras, broma. Pero tengo letra grande, podemos leer. Amén. Dice la palabra del Señor así. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿ves a estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares y muchas hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en las azoteas no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cuando nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Amén. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y el portero mandó que velasen. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. 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 Vaya porción de las Escrituras. Cualquiera saldría corriendo de este púlpito, estoy seguro. Yo el primero. Bien. Después de haber pasado ya por 12 capítulos de este maravilloso Evangelio, el cual tiene la particularidad de ser un Evangelio que no camina sino galopa, que va extremadamente rápido, y lo hace y lo explica todo de forma sintetizada, de forma concisa y explícita.
de repente nos encontramos con la enseñanza más extensa de nuestro Señor Jesucristo registrada en el Evangelio de Marcos. Y es simple de hacer tal afirmación, ya que este capítulo 13 contiene 37 versículos y todos ellos relatan parte del discurso más famoso y popular de nuestro Señor Jesucristo. Y estos 37 versículos contienen y forman parte de esta misma explicación y de este mismo punto y parte de su sermón. Nos encontramos, pues, ante una porción de las Escrituras que no hace falta decir que son altamente complicadas de entender. Amén. Y no solo eso, sino que inclusive cuando uno comprende ciertas partes de su contenido, aún así se hace más complicado aún explicarlo. Al menos esto es lo que me ocurre a mí. Que no tengo mucha experiencia a lo que se refiere a escatología en cuanto a un estudio profundo y conciso y continuado en cuanto a esto. A mí me ocurre esto, que cuando estudio la escatología más se me complica la cosa. Y cuando de alguna manera creo tener hilado algo, cuando miro para atrás me doy cuenta que lo que estaba tirando por un sitio se me ha deshilachado la otra parte del jersey que estaba cosiendo. Eso me ocurre a mí con la escatología, seguramente por falta de mi capacidad en estos precisos momentos. No obstante, para nada, vamos a eludir la responsabilidad de transmitir todo el consejo de Dios. No seríamos fieles a este principio si nos saltáramos este capítulo porque no corresponde, ¿verdad? Así pues, en base a todo esto, deseo que todos entiendan lo siguiente, en base a estas dos verdades, en base a la verdad de que vamos a exponer todo el consejo de Dios y no vamos a saltarnos ninguna porción de las Escrituras, y en base a la verdad de nuestras limitaciones. Espero que entiendan lo siguiente. No esperen respuestas definitivas en cuanto a temas tan sumamente complicados como estos. No crean que en estos días tomaremos una posición firme en cuanto a temas escatológicos concerniente a tiempos, momentos, venideros, ni mucho menos vamos a intentar hacer nada de esto. Y los motivos son sencillos de entender por lo obvio. El primero tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, la dificultad y complejidad que tiene este capítulo 13 de Marcos. Y una de sus mayores complejidades, como iremos viendo, está en que Jesús da respuesta a una serie de preguntas de los discípulos en cuanto a la destrucción del tiempo, del templo, el tiempo del fin, la hora de su venida, etc. Las cuales tienen que ver con diferentes acontecimientos que se desarrollan a lo largo de todo el panorama profético. Por tanto, al no estar detallado cuando habla de cada cosa en particular, es muy complejo saber determinar cuándo está hablando de esa misma era y generación, o cuándo está hablando del fin del tiempo, o cuándo salta de un lugar a otro. Es muy complejo el determinar dónde están ubicadas cada palabra de Jesús en base a las diferentes preguntas que le hacen los discípulos. ¿Me siguen? Amén. Por tanto, es complejo a la hora de tomar resoluciones definitivas. Y el segundo motivo es que para tomar una resolución en algún aspecto en la escatología no se puede hacer solo sobre la base de una sola porción de las Escrituras, como en este momento Marcos 13, por mucho contenido profético que contenga, sino que uno tiene que tomar conclusiones definitivas en ese sentido a la luz de toda la Escritura. Por tanto, para tomar resoluciones definitivas en cuanto a estos temas de los tiempos finales, creo que se necesita mucho más tiempo, mucho más estudio, y es algo que, siendo sinceros, no hemos aplicado a materia de escatología ni en esta iglesia, ni en mi vida, ni en el tiempo que corresponde a día de hoy. Por eso no se pueden tomar estas resoluciones. Aún así, como hemos dicho, seremos responsables en cuanto a nuestros sermones expositivos, pasando así por todo Marcos capítulo 13, extrayendo verdades y principios que esperamos que sean de instrucción, de corrección, de orientación y edificación para la iglesia. Amén. Permítanme, para que no nos perdamos, presentarles mínimamente la estructura de cómo va a desarrollarse la exposición de este capítulo, para que la iglesia, como he dicho, no se pierda, o al menos no se pierda demasiado. El capítulo 13 de nuestro Evangelio podríamos separarlo en 5 secciones con ciertos títulos para al menos estar orientados en cuanto a lo que estamos hablando.
En Marcos capítulo 13, el versículo 1 y 2, nos encontramos con las palabras que suscitaron las preguntas de sus discípulos, o sea, sus discípulos, y en consecuencia lo que inició el famoso sermón de este capítulo. Por eso a esta primera sección la titularemos "No quedará piedra sobre piedra". En el versículo 3 al versículo 13 nos encontramos con aquella pregunta y con la primera parte de la intervención de Jesús, aclarándoles los tiempos previos a la tribulación y sus correspondientes conductas que tenían que tener, la cual titularemos esta sección como los dolores de parto. Del 14 al 23 nos encontramos con el cambio de escena rápido, pasando de los dolores de parto a la propia tribulación, la cual titularemos la abominación desoladora. Del 24 al 27 Jesucristo expresa resumidamente y anuncia nuevamente su venida, como no, lo titularemos la venida del Hijo del Hombre, y del 28 al 37 nos encontramos con la conclusión de Jesús en cuanto a esta sección de su sermón, la cual titularemos acerca de los tiempos. Amén. En base a esta estructura del capítulo, intentaremos pasar por todas sus secciones, abordando los temas que en ellas se incluyen de una manera muy general, muy superficial, muy rayando la superficie. Pero no obstante, y en nuestro contexto de iglesia local a día de hoy, es, para mi modo de entender, una muy buena primera aproximación a la escatología. Amén. Cuando hablamos de escatología, para que no lo entiendan, hablamos de tiempos finales, Amén. de los últimos tiempos. Es una buena primera aproximación para la Iglesia, ya que de alguna manera es la primera vez que vamos a tocar de alguna manera estos textos directamente. También quiero decirles que no necesariamente cada sección que hemos mencionado corresponde a un solo sermón, o sí, no lo sé, la verdad, sino más bien conforme vamos avanzando iremos viendo sobre la marcha, porque la verdad no tenemos prisa a la hora de abordar su escritura. Amén. Pero sí, permítanme resaltarles de primeras qué es lo que quiero que se les quede, al menos a nivel de lo que me hablaba el Señor en mi corazón y en mi espíritu, qué es lo que quiero que se les quede después de pasar por todas estas porciones de las Escrituras, como de alguna manera una enseñanza principal, ya que entiendo que es como así el Espíritu me guiaba a que se resalte por encima de todo. Como es evidente, estamos atendiendo aspectos concernientes a la revelación profética en boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Lo cual nos ubicará en diferentes tiempos en cuanto a los acontecimientos finales. Por tanto, entiendo que el propósito de Dios en cuanto a todo esto es que veamos los tiempos, abramos los ojos a los tiempos y sepamos cómo afrontar como Iglesia aquellos diferentes tiempos. Amén. O sea, lo que quiero que se quede después de pasar por estos capítulos es que la Iglesia abra los ojos a los tiempos, sobre todo al que estamos viviendo ahora, y a los tiempos que se avecinan, y que la Iglesia comprenda y conozca cómo tenemos que comportarnos en base a los tiempos que van sucediendo. Amén. Eso es lo que yo entiendo que me gustaría que quedara más allá de todo lo que vayamos extrayendo, aprendiendo, aunque sea superficialmente, sobre todos estos textos. Hasta aquí esta introducción. ¿Se han más o menos ubicado cómo vamos a tratar el tema? Amén. Espero que yo también. Bien. Vamos a abordar la primera sección, la cual hemos titulado "No quedará piedra sobre piedra". Y dice así, los versículos 1 y 2, saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Justamente nos encontramos tras el acontecimiento que ocurrió en el atrio de las mujeres donde se encontraba el arca de las ofrendas. En esos momentos Jesús, estando sentado frente a dicho lugar, llamó la atención sobre sus discípulos por causa de una mujer que ofrendó desde su pobreza todo lo que tenían. ¿Recuerdan? Amén. Cuando estuvimos hablando de este último sermón. Pues justamente después de ese acontecimiento es que nos encontramos en nuestro relato de hoy. Saliendo Jesús del templo, después de ese acontecimiento, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios.
Algunos de sus discípulos, no sabremos decir cuántos de ellos y quién, ya que los relatos no son concretos en cuanto a esto, se acercan a Jesús intentando llamar su atención sobre la hermosura y majestuosidad del templo de Jesús. Ver la hermosura y la grandeza del templo en el contexto de la época nos ayudará más a entender más adelante ahora el porqué de la incredulidad, la inquietud y por consiguiente las preguntas de los discípulos en cuanto a la afirmación de Jesús de que de eso hermoso que estaban señalando no quedará piedra sobre piedra. Nadie podría imaginarse que se hiciese una afirmación tan profunda y extrema en cuanto a la destrucción del Sagrado Templo. No solo por su grandeza, su robustez, su inmensidad, sino porque en definitiva era la casa de Dios y donde desde todo se gestaba y se gestionaba. Como bien saben mis hermanos, el templo de Jerusalén ya fue destruido en un primer momento por los babilonios en el 587 a.C. y posteriormente vuelto a reconstruir tras el exilio y retorno de los judíos a Israel en el 516 a.C. Se sabe que para nada el segundo templo tenía la grandeza, inmensidad y belleza que el primer templo que se construyó bajo el reinado de Salomón. No obstante, bajo el gobierno de Herodes sobre Judea, el templo adquirió una belleza jamás vista hasta la época. ¿Y quién es este Herodes, el cual construyó este increíble templo? Herodes el Grande. No confundir con Herodes Antipas del tiempo de Jesús, antes que este Herodes Antipas. Herodes el Grande de origen idumeo, pero con herencia y vinculado al judaísmo y a la fe de Israel por causa de la conversión de sus padres, tras la conquista de Roma sobre Jerusalén y a causa de que Marco Antonio, un colaborador político y muy íntimo de César, y a su vez teniendo una amistad íntima con Herodes, le nombró gobernador de Jerusalén. Tras la invasión de los partos sobre Judea, ya bajo dominio de los romanos, viajó a Roma y les aseguró que podía reconquistar de nuevo Judea. Herodes, con el ejército de Roma y bajo la aprobación del César, bajo su mando, con ese ejército cumplió lo que prometió y tras la victoria fue nombrado rey de toda Judea en el 37 a.C. Herodes fue considerado uno de los mayores visionarios y arquitectos y constructores del antiguo mundo grecorromano. Y casi todo el mundo coincide con esta afirmación. Fundó la ciudad costera de Cesarea, reedificó Samaria, construyó el palacio de Herodión en el desierto de Judea, construyó la fortaleza de Masada, y muchos pueblos y regiones fueron embellecidos por su capacidad de construcción y su iniciativa con palacios, fortalezas, acueductos y demás infraestructuras. Pero ninguna de aquellas edificaciones se podía comparar a lo que logró hacer con el templo de Jerusalén. Dicen los que entienden que el templo fue una de las estructuras más bellas e impresionantes de la época, que nadie quedaba indiferente ante él. Más o menos a los 18 o 20 años de su reinado, Herodes sorprende a los judíos con su propuesta de reconstruir este templo y hacerlo más hermoso y más espléndido de como estaba. Juntó a los mejores arquitectos que se les podía encargar dicho proyecto. Instruyó y encomendó, escuchen este dato, yo no lo sabía, a los sacerdotes el cuidado de dicha construcción, no solo para que no cesara ninguna actividad del templo, o sea, mientras construían, seguían oficiando en el templo normalmente, sino para que el templo no tuviera nada en disonancia con la ley del Señor. Puso a más de 10.000 obreros para dicha labor, usando la última tecnología para el transporte de los materiales y su construcción, ya que habían bloques de piedras de una sola pieza, escuchen, de 12 metros por 3 de ancho por 3 de alto. De una sola pieza. El templo tenía una explanada de 70.000 metros cuadrados donde asentarse, equivalente a 12 o 13 campos de fútbol. Los suelos del templo estaban decorados con mosaicos.
En una parte de esa explanada había una construcción de 172 columnas de mármol de una sola pieza que se necesitaban a 3 personas cogidas de las manos y apenas lograban rodearla. Los portones del santuario, de los portones colgaban ramas y hojas de oro. En el techo habían ornamentos de oro que hacía parecer que el templo estuviera como coronado. En palabras de Josefo, el historiador de la época, judío del primer siglo, encontramos lo siguiente sobre el templo de Jerusalén. La fachada exterior del templo no carecía de nada que pudiera sorprender la mirada o el pensamiento de los que la contemplaran. Estaba cubierta totalmente de planchas de oro de gran peso, y al amanecer reflejaba su esplendor como de fuego, y obligaba a los que se atrevían a mirarlo a retirar la mirada, como si se tratara de los mismos rayos del sol. Pero este templo aparecían a los extraños cuando estaban todavía a cierta distancia, parecía a los extraños cuando estaban a cierta distancia como una montaña nevada, porque lo que se refiere a las partes que no estaban cubiertas de oro eran de un absoluto blanco resplandeciente. La gente que no sabía que en Jerusalén había un templo, de lejos miraba y decía: ¿qué montaña nevada es esta? Dicho esto, porque era necesario decirlo, no es de extrañar que los discípulos de Jesús, tras salir del templo y contemplar su magnificencia, llamaran la atención de Jesús sobre su gran belleza y le dijeran lo que hemos leído en esta porción de las Escrituras: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Amén. ¿Entienden? ¿Has visto esto? Porque es imposible esto que tenemos aquí a nuestras espaldas. Algunos contemplaban la posibilidad de que esto lo dijera por palabras anteriores en cuanto a lo que el Señor dijo de que vuestra casa se os ha dejado desierta, pero sea como sea, lo que llama la atención de todo esto no es que los discípulos pusieran sus ojos en el templo, que es normal, ni tampoco que llamaran a Jesús a que pusiera sus ojos en el templo, que es normal. Lo que sorprende es lo que Jesús les dice al respecto. Amén. Ya que en el versículo 2, Jesús, respondiendo a una afirmación tan certera, le dice: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino la escena de cómo los discípulos, señalando a Jesús la belleza de los edificios del templo y nombrándoles cada uno de los detalles: mira la corona, mira la puerta, mira las columnas. Jesús señalando esos mismos lugares diciendo: sí, no quedará piedra sobre piedra. No es de extrañar que los discípulos quedaran estupefactos con tal afirmación, ya que, como hemos dicho antes, ¿quién podrá derribar esta fortaleza? ¿Quién podrá? ¿Cómo va a ser que no quede piedra sobre piedra si esto es la casa del Señor y mirad su magnificencia? Es inevitable que a uno no le llame la atención a la hora de observar la brutal diferencia respecto a aquello que le llama la atención a los discípulos y por lo contrario a aquello que le llama la atención a Jesús. Amén. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Los discípulos, como hemos podido observar, llaman la atención sobre Jesús acerca de la magnificencia del templo. Sin embargo, Jesús, aun estando en el templo, delante de dicha magnificencia, si recuerdan bien, hacía solo unos instantes, llamó la atención también a sus discípulos para decirles algo, pero no para señalarles la columna, ni el oro, ni la explanada, ni la corona, ni las puertas, sino para señalarles una viuda que ofrendaba de todo corazón. Para señalarles una viuda que ofrendaba desde su pobreza. Y esta es la diferencia que hay entre lo que vemos los hombres y lo que ve Dios. Amén. Lo que va detrás de los ojos de los hombres y lo que va detrás de los ojos de Dios. Y este principio, mis hermanos, es constante en la vida de los creyentes. Lo externo, lo llamativo, lo flamante, lo reluciente. Aquello es lo que nos llama la atención. Nuestros ojos se van detrás de lo que brilla. Detrás de lo que brilla.
Por eso solo cuando eres iluminado con el Espíritu puedes ver en la cruz brillo. Amén. 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 Porque el hombre está diseñado para ir detrás de lo que brilla, de lo que llama la atención. Y sin el Espíritu miramos las luces del mundo. Pero cuando el Espíritu llega, solo brilla la cruz. Amén. 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 Pero es así, nos llama la atención lo que brilla. Nuestros oídos se van detrás de aquellos que cantan como los ángeles y no prestamos atención al espíritu de alabanza de los sencillos. Quedamos asombrados del conocimiento abrumador de los grandes predicadores. Sin embargo, ignoramos a los pastores que desde su humildad se dejan la vida por el Señor y por el pueblo. Quedamos ciegos por la belleza, ignorando aquello que en realidad es hermoso. Vidas que viven santificadas. Consejos que son directos y que salvan. Manos encalladas, pero que se extienden al necesitado. Porque los hombres se fijan en el oro externo del templo, sin embargo, siempre Dios se fijaba en el sacrificio que se hacía dentro. Amén. Porque si el templo tenía sentido, es porque el templo tenía que hacerse un sacrificio el cual Dios aprobaba. Amén. Pero en definitiva, eso fue lo que pasó. Y eso es lo que Jesús dijo. Y así se cumplió a la perfección, ya que Jesús no estaba usando una forma alegórica o hiperbólica de sus declaraciones, sino una afirmación profética, concreta y que se cumplió al milímetro, ya que, como todos sabemos, unas cuantas décadas después, en el año 70, el templo fue destruido. Amén. Esta profecía no solo la vemos aquí expresada en el Evangelio de Marcos, sino también en los evangelios sinópticos como Mateo 24 o Lucas 21, que relatan el mismo acontecimiento. También en textos neotestamentarios como en Mateo 23:38, que hacíamos alusión hace un momento. El Señor antes de esto le dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. O en Lucas 9, 41, 44, ténganme paciencia, así lo leemos con calma y nos enteramos de todo esto. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos escuchen, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué descriptiva la profecía en boca de nuestro Señor Jesús. Pero esto no solo está aquí. En diferentes ocasiones, cuando Jesús por medio de los relatos lo hace por medio de parábolas, pero también cuando lo encontramos en el Antiguo Testamento, dichas profecías sobre Jerusalén, sobre el templo, sobre la situación de Israel, aplicando obviamente el doble y triple cumplimiento en diferentes contextos. Hablaremos quizá más para adelante de este principio, pero permítanme un poco de Biblia para ponernos en situación en cuanto a esta lectura profética. Ezequiel capítulo 7, verso 20 y 22 dice: por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante, en mano de extraños le entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y profanarán y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Obviamente está hablando de la primera destrucción del primer templo, pero se aplica también en segunda instancia en el segundo. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 7 en adelante: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que les he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? ¿Notan? Jeremías capítulo 26, verso 18: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque.
o un texto más aún específico sobre la destrucción concretamente del segundo templo en boca del profeta Daniel, ya que cuando profetizó el primer templo estaba destruido y profetizó acerca del próximo templo que se iba a destruir, y dice en Daniel capítulo 9, verso 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Amén. Por tanto, podemos ver y asegurar, como hemos dicho, de que Jesús no estaba exagerando, no estaba alegorizando o usando una hipérbole, una herramienta de exageración para dar énfasis a lo que uno dice, para nada, sino que estaba profetizando y trayendo a la ocasión todo lo que ya se había dicho en cuanto a Israel, en cuanto a su santa ciudad y en cuanto a su santo templo. Amén. Y creo que todos, y nadie lo ignora, sabemos el cumplimiento de esta profecía y nadie tiene duda de ello. Y todos pueden comprobar, todo el mundo, con facilidad, lo que ahora vamos a decir. Allá por el año 66 después de Cristo, comienza la primera revuelta judía contra Roma, la cual inició la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Por aquella época un procurador romano llamado Gesio Floro fue el que de alguna manera encendió la mecha que estaba deseando ser encendida dentro de un pueblo saturado ya de Roma y saturado ya de la opresión. Este Gesio Floro no era muy afín a los judíos, sino más bien favorecía a los griegos sobre estos. A tal grado esto fue así, que no puso medidas, ya que cuando en cierta ocasión les permitió a un grupo de griegos que sacrificasen unas aves frente a una sinagoga de Cesarea, una total provocación. Se dice que tras el suceso, los judíos pidieron audiencia al procurador para aclarar el tema y la falta de respeto a su religión delante de la sinagoga. Y no solo tuvieron que pagar una gran cantidad de dinero para pedir audiencia al procurador romano Gesio Floro, sino que después de pagar ese dinero no fueron atendidos, sino que fueron ignorados, totalmente ignorados. Se dice que después de esto, lo que ya fue la gota que colmó el vaso, es que Gesio Floro se le ocurrió la increíble idea de saquear el oro del templo de Jerusalén, cosa que nunca habían hecho anteriormente. Todos tenían que pagar impuestos, pero el dinero del templo lo gestionaban el sacerdocio y los judíos. Y se le ocurre saquear el oro del templo de Jerusalén, lo que definitivamente propició la revuelta judía contra Roma. Nerón, el cual era el emperador en aquella época, tras ser informado de la revuelta judía, encomendó a su mejor comandante, conocido como Vespasiano, tomar el cargo y la responsabilidad y la labor de aplacar dichas revueltas por toda la región. En menos de un año logró apagar las revueltas que se incendiaron por todo lugar, quedando solamente la última resistencia en Jerusalén. Pero en el año 69 después de Cristo, tras la muerte de Nerón y el fracaso de ciertos emperadores muy efímeros tras Vespasiano tomó el poder como emperador del imperio. Tras su nombramiento y estando por resolver el último rescoldo de resistencia en Jerusalén, dio a su hijo, conocido como el general Tito, el mandato de destruir y de aplacar el último rescoldo de la revuelta. Tito tomó ese cargo y esa responsabilidad con mucha diligencia y sabiduría. Tito concluyó con la labor que su padre Vespasiano le encomendó de una manera rápida y con un conocimiento militar importante. Tal cual la profecía que hemos leído en Lucas, sitió Jerusalén. Rodeó Jerusalén y no les dejaba ni entrar ni salir hasta que todas las existencias quedaran extinguidas, valga la redundancia, y así poder conquistar con facilidad. Construyó muros de madera alrededor de los muros de la santa ciudad y les prendía fuego para que debilitara no solo la moral del pueblo que estaba dentro, sino que deshiciera poco a poco, ablandara los muros que estaban alrededor.
taló los árboles, vigiló todas las entradas y salidas para que nadie pudiera abastecerse con ningún tipo de víveres para poder subsistir. Poco a poco se fue adentrando muralla tras muralla con sus arietes, golpeando las partes más debilitadas, y logró entrar definitivamente a la último rescoldo, a la fortaleza Antonia, culminando así su victoria. Una vez dentro, y a pesar, según Josefo, de que Tito no quería incendiar el templo por lo magnífico y excelso que era, según Josefo así es lo que dice, un soldado romano, o varios de ellos, tiraron una tea ardiendo o una flecha y prendieron el templo de Jerusalén. Dicen algunos que tras el incendio, para recuperar el oro que quedaba pegado a las rocas que estaban pegadas a las piedras tras ser derruidas, empezaron a levantar piedra sobre piedra para extraer el oro que había quedado en aquel lugar. El templo y la ciudad fue hecha cenizas. Y aquí palabras de alguien que contempló en primera persona lo que ocurrió, una vez más cito a Flavio Josefo. Pero aquel edificio, el templo de Jerusalén, había sido condenado por Dios a las llamas, así lo dice. Condenado por Dios a las llamas. En el devenir de los tiempos el día fatal había llegado. El 10 del mes de Lous, el mismo día que anteriormente el rey de Babilonia lo había quemado. ¿Ustedes sabían este dato? Que los dos templos fueron destruidos el mismo día del año. Amén. Uno de los soldados, sin esperar órdenes ni sentir horror por tan espantosa empresa, sino movido por algún impulso sobrenatural, tomó una tea de entre las maderas ardientes y, alzado por uno de sus compañeros, lanzó el ardiente dardo a través de una ventana de oro. Cuando la llamarada se levantó entre los judíos, salió un grito tan punzante como la tragedia misma. El objeto que con tanto cuidado había guardado se iba a la ruina. Y así lo expresa Flavio Josefo. Dice, mientras el santuario ardía, no hubo muestras de piedad para el anciano ni respeto por el rango. Al contrario, niños y ancianos, laicos y sacerdotes fueron igualmente masacrados. El emperador ordenó que toda la ciudad y el santuario fuesen arrasados hasta el suelo, dejando solo las torres más altas, Fasael y Pucos y Miranne, y esa parte del muro que encierra la ciudad por el lado este. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue tan completamente arrasado hasta el suelo que no quedó razón alguna para que futuros visitantes del lugar pensaran que jamás hubiese sido habitado. O sea, que según en palabras de Flavio Josefo, que contempló lo sucedido, habló de que quedó eso como un desierto. Quien pasara por aquí, aquí no vivía nadie, es imposible que aquí hubiera una ciudad. Impresionante. Por tanto, Tito, por mandato de Vespasiano y bajo el poder del ejército de Roma, arrasó con Jerusalén y el templo, cumpliéndose con todo lujo de detalles la profecía que Jesús pronunció sobre aquel lugar. Amén. Y no hay duda de ello, Amén. porque lo que el Señor habla se cumple. Amén. 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 Las consecuencias tras la destrucción del templo fueron terribles para el pueblo de Israel. Terribles. Por un lado, según Flavio Josefo, murieron 1 millón de personas. 1 millón de judíos. Y más de 100.000 fueron vendidos como esclavos. Fíjense. Israel como nación fue esparcida, perdiendo su tierra y su templo. Tuvieron que pasar casi 2000 años, hasta que en el 1948 Israel regresara a su tierra y volviera a ser constituida como nación. Amén. Por otro lado, tenemos que entender que la destrucción del templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos de su tierra fue el inicio de la separación entre los mismos judíos y, cómo no, entre los judíos y los gentiles. Fue la rotura lo que inició la separación de todo. Ya mucho antes de todo esto, son evidentes las diferencias entre judíos creyentes en Jesús y judíos detractores de Jesús.
La discusión y la pelea y lo que separaba las casas en aquel tiempo era la identidad del Mesías. Mientras que unos seguían la gran comisión, una vez ya Jesús vino y todo esto, y se fue, y se marchó, y murió, y resucitó, y se marchó, y comisionó a los discípulos, mientras que unos seguían la gran comisión, solo teniendo en mente la extensión del Evangelio, los otros seguían con la idea de la reconquista y la expulsión del opresor que es Roma. Por eso fue el inicio de la separación definitiva. Los judíos que creyeron en Jesús veían al romano y querían andar otra milla por él y predicarle el Evangelio y presentarle a Cristo. Sin embargo, los otros no querían eso, el romano era el opresor. Por eso cuando Jesús decía, amarás a tu enemigo, y miraban al romano y decían, bueno, ¿este Jesús de qué va? No es el Mesías prometido de Israel que tiene que expulsar a Roma de aquí en medio y reinar, pero Jesús vino a morir, a salvar y a perdonar. Amén. Amén. Esto se pronunció muchísimo más, cuando Simón, tras la muerte de Santiago, se hizo cargo de la iglesia, sinagoga en Jerusalén. El hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, muere y Simón, también primo de Jesús, toma el liderazgo. Al ver la inminente revuelta, antes de que todo esto aconteciera, tomó a todos los cristianos, y veremos más adelante en otro sermón algo impresionante de esto, y se los llevó fuera de Jerusalén a Transjordania. Vio antes de que viniera la guerra, vio que no paraban las revueltas, vio que no paraban de juntarse los celotes encendidos por allí queriendo hacer las cosas, y dijo, esto no puede ser, vámonos de aquí porque se va a liar una grande. Marchémonos de aquí. Esto propició el enfado de los judíos que se quedaron en Jerusalén, ya que los consideraban traidores a su nación por marcharse y no participar de dicha revuelta. ¿Ven? ¿Notan la división, los porqués? Por tanto, después de esto y tras la masiva incorporación de los gentiles, se hizo evidente lo que las propias escrituras señalan en cuanto a la separación y al sesgo dentro del pueblo de Israel y a la introducción de la era de los gentiles. Ahí está Romanos capítulo 10, verso 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contra mí. Romanos capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis entre este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Amén. Así pues, la destrucción de Jerusalén y el templo no solo tuvo consecuencias catastróficas a niveles materiales, sino que peores fueron los niveles espirituales del desastre. Dando, de alguna manera así, inicio a una etapa en la cual el gentil se iba incorporando mientras que el pueblo de Israel se iba endureciendo. Y que muchos después conocerían teológicamente como la dispensación o el tiempo de la iglesia. Podemos ver cómo Jesús, mis hermanos, y concluimos con esto, podemos ver cómo Jesús no se contuvo. A pesar de la severidad y el extremismo de sus palabras, no se contuvo, para así poner en alerta a sus discípulos. Amén. Los discípulos tenían que entender que el templo era un utensilio y el lugar donde Dios había de manifestarse. Que el templo era el lugar donde los hijos de Dios se acercarían para reconciliarse y relacionarse con su sustentador. Pero a su vez tenían que entender que el templo tenía valor por aquel que se manifestaba en el templo y no por el templo en sí. Amén. Porque la casa era casa por el Dios que habitaba en la casa. Amén. Pero con el pasar de los años y la corrupción del pueblo, y sobre todo de sus líderes, ocurrieron dos cosas. La primera,
que Dios abandonó su casa. Como ya hemos visto en la profecía bíblica. Y la segunda, que aún es peor, que el pueblo no se percató de ello. Todo continuaba igual, sacrificios y ofrendas y todo aquello que tenía que ver con lo ceremonial, pero sin Dios y sin vida. Amén. Sin Dios y sin vida. Por tanto, Jesús propició toda esta conversación para que, aun a pesar del impacto de sus palabras de no quedará piedra sobre piedra, sus discípulos no quedaran presos de la vana ilusión de la presencia divina del Israel de la época. Otra vez, les dijo la verdad para que sus discípulos no quedaran presos de la vana ilusión de presencia divina que había en el pueblo de Israel en la época. Estas palabras y, como no, los acontecimientos finales en cuanto a su muerte, resurrección y llegada del Espíritu Santo y comisión, hizo definitivamente la obra en sus discípulos. Y todo comenzó ¿con qué? Con una verdad. ¿Cómo se detonó todo? Con una verdad. Con la verdad en la boca del autor de la verdad, Jesucristo. Y esta es la enseñanza. La verdad, siempre que sea la suya y expresada bajo las directrices de la palabra, libera y en consecuencia evita el cautiverio del que la escucha. Amén. La verdad libera Amén. y evita su esclavitud y la mía. Amén. Estoy seguro que si Jesús hubiera expresado estas palabras en el día de hoy, lo hubieran visto como un hombre tajante, severo respecto a sus discípulos, sin tacto y sin falta de amor. Extiende la mano, hombre. No seas tan agresivo que los vas a tirar fuera. Recógelos. Qué ignorantes que somos. Si Jesús hubiera hecho esto y alguien lo ve, mira Señor, mira qué casa, mira tu casa, como es de hermosa, no quedará piedra sobre piedra. El que está ahí al lado diría, pero hombre, no seas así. Pues déjalo que te... Es que no es bonita, es preciosa, de verdad. Pues no pasa nada. No le hables tan severamente. Somos así, somos tan buenos. Somos tan... ¿Verdad que somos muy así? Y esto ocurre porque lo que hoy se valora es que la silla siga llena. ¿Sí? Hoy se valora que la silla siga llena, a pesar de que la persona que se sienta siga esclavizada. Se valora que la silla se llene, y da igual que la que la ocupe esté esclavo. Porque lo que importa es la apariencia, no la libertad de las almas. Hermanos, no me malinterpreten. Gloria a Dios por las sillas llenas y por las iglesias rebosantes de gente. Ojalá este lugar se quede pequeño y nos veamos en la tesitura de buscar un local más grande, aunque estemos muy cómodos aquí. Ojalá el Señor lo permita, pero jamás, repito, jamás a costa de la verdad. Nunca a costa de la verdad. Con mucho dolor en nuestro corazón, si es necesario, aguaremos la fiesta a aquel que se quede embelesado por el oro del templo. Y cuando alguien esclavo, hipnotizado, señale el templo, con dolor en el corazón le diremos, no quedará piedra sobre piedra. Porque aunque le aguemos la fiesta, lo dañemos y lo tambaleemos, incluso al extremo que algunos se marchen, el que se quedará libertado. Amén. Gloria a Dios. Porque ¿para qué una silla llena si está encadenado a ella? ¿Para qué? En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 14, dice: tu profeta vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos.
Vanas profecías y extravíos, no evitando así tu cautiverio, porque te predican vanidad y locura. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Exponer la verdad, porque la verdad, aunque duela, la verdad, aunque descubra, la verdad, aunque te expulse, es la única que salva. Amén. Aquellos profetas en el tiempo de Jeremías profetizaban vanidad y locura en consonancia al corazón y al oído del pueblo. El pueblo reía, pero esclavo. El pueblo disfrutaba porque le decían: eres tuyo, Dios está contigo y todo el bien y la gracia de Dios está sobre ti. Pero seguían esclavos. Vanidad y locura siendo esclavos. Pero cuando venía la verdad señalando el pecado para que la persona se sintiera culpable y llegara al arrepentimiento por medio de la confrontación del Espíritu, entonces el dolor y la sangre salvaban. Por eso menos mal que nuestro Señor Jesucristo era verdad de ser. Amén. No nos predicó vanidad y locura, sino cruz. Amén. El que quiera venir en pos de mí, Amén. niéguese a sí mismo cada día, Amén. tome su cruz y Amén. sígame. Amén. Nos enseñó lo que era la verdad y nos enseñó a predicar la verdad y la importancia de la misma. Por tanto, mis hermanos, creámonos lo que dice el Señor. Amén. Amén. Y si es necesario, señalemos aquello que no quedará piedra sobre piedra. Y esto es lo que ocurrió. El Señor profetizó verdad. Los discípulos quedaron dislocados, pero liberados por causa de la verdad de Jesucristo en la profecía de su boca. Y lo que propició las preguntas y correspondientes respuestas que atenderemos, si el Señor lo permite, en el siguiente sermón. Mira tu cabeza y vamos a ver.